Saboreando la palabra de Dios. Un espacio donde encontrarás la reflexión del Evangelio de lunes a sábado. ¿Qué tal, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hoy 27 de febrero del 2025. El Evangelio de San Marcos capítulo 9 versículos 41 al 50. Jesús va a hablar de algo bien importante sobre los discípulos. En primer lugar va a hablar de aquellos que dan un vaso de agua a los discípulos de Jesús, y dice que no quedará sin recompensa. El Señor recompensará a todos aquellos que brinden un vaso de agua a algún discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, no solamente es un vaso de agua, todos aquellos que socorren a los enviados de Dios no quedará sin recompensa. Es decir, Dios les va a multiplicar el 100 por 1 de lo que hacen con aquellos enviados de Dios. Es decir, que si ustedes ayudan a esos enviados de Dios, el Señor tendrá consideración de cada uno de ustedes, porque Dios va a multiplicar. Quien lo hace hacia esos enviados de Dios, lo está haciendo a Jesús mismo, a Dios mismo. Por eso Jesús va a decir que no quedará sin recompensa. Segundo aspecto que nos habla nuestro Señor Jesucristo es sobre el testimonio. El testimonio es algo bien importante y fundamental en nuestra vida de fe, porque no basta solo hablar bonito. Hay que dar testimonio con el ejemplo, con la manera de vivir, con la manera de actuar. Y aquí es donde a veces nos encontramos con las dificultades, porque a veces podemos hablar bien bonito de Jesús, del Evangelio, del reino de Dios, de la iglesia, pero nuestro testimonio dice otra cosa. Y aquí es donde también el demonio ataca a todos aquellos que se dedican a evangelizar, para que no den testimonio de fe, testimonio de vida. Y aquí Jesús nos va a hablar de esta parte importante del testimonio. Dice Jesús que hay de aquellos que escandalicen a los pequeños, que sería mejor amarrarse una piedra de molino en el cuello y arrojarse en lo más profundo del mar. Es decir, es mejor apartarse que ser motivo de escándalo y motivo de piedra de tropiezo para muchos. Esto siempre se ha ido dando a lo largo de la historia de la iglesia. Personas que llegan al corazón de las personas con sus palabras, pero que el testimonio los ha llevado a apartarse del reino de los cielos. Especialmente aquellos que son débiles en la fe. Son los que normalmente se escandalizan y se apartan del reino de los cielos. Ahora, una persona que tiene una fe grande, pues es obvio que no se va a dejar llevar y arrastrar por esos malos testimonios. ¿Por qué? Porque su fe no está puesta en esas personas, su fe está puesta en Jesús. Y Jesús es el único que no defrauda. Jesús es el único que permanece fiel en sus enseñanzas, en su acompañamiento y en sus promesas. Jesús es fiel en las promesas que Él ha dado a su pueblo y a cada uno de nosotros. Por eso es importante que nosotros debemos de pensar, cuestionar nuestra fe, nuestra vida de fe, en quién está puesta nuestra fe y nuestra confianza. A veces puede estar en el párroco, en el sacerdote, en el seminarista, en la religiosa, en el religioso, en el catequista. Y cuando nuestra fe está puesta en ellos, cuidado, porque significa tu fe es muy frágil y muy débil. Y en cuanto estos te hagan un mal testimonio en tu vida, te vas a defraudar y te vas a alejar de Dios, porque la fe no está puesta en Dios, está puesta en los hombres. Y aquí debemos de tener mucho cuidado. La fe sincera no debe de estar puesta en las personas humanas, debe de estar puesta en Jesucristo nuestro Señor, el fundador de la iglesia, el que es nuestro referente, nuestro maestro, el que da testimonio vivo de lo que Él mismo enseñó, y Él nunca nos va a defraudar. Por eso debemos de tener mucho cuidado. En la actualidad hay muchos que han dejado el ministerio, muchos que han caído en el pecado, en la fragilidad humana, y ha sido de escándalo para mucha gente, sobre todo aquellos que tienen la fe débil o los que no tienen fe.
Esto no es justificar las acciones malas, sino que debemos de orar siempre por todos aquellos que se dedican a llevar la buena nueva del reino de los cielos, pero que nuestra confianza no quede en ellos. Ellos solamente son instrumentos, nosotros solamente somos instrumentos de Dios y no hay que quedarse con el instrumento, hay que ir directamente el más importante, que es nuestro Señor Jesucristo. Otro aspecto importante que nos habla Jesús es de aquellas cosas que nos pueden hacer pecar. Si tu ojo para ti es ocasión de pecado, arráncatelo. Si tu mano es cuestión de pecado, córtatela. Y así va haciendo el listado de aquellas cosas que pueden apartarnos del Señor, que son motivo de escándalo o de pecado para apartarnos del Señor. Y aquí es cuando Jesús dice córtalo. No es que significa cortar la mano, sacar el ojo, literalmente no, sino es cortar con aquellas cosas que nos apartan del Señor, cortar con aquellas cosas que nos hacen pecar constantemente y ofender a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces aquí viene la pregunta: ¿cuáles son aquellas cosas que me apartan del Señor y que debo de cortar? ¿Algún vicio? ¿Algún defecto? ¿Alguna actitud? ¿Algún aspecto negativo de mi vida? ¿Qué debo de cortar? También a veces es importante cortar con personas que nos llevan al pecado, nos llevan lejos del Señor. Entonces debemos de ir cuestionando nuestra vida y ver qué cosas son las que nos están apartando del Señor y cortar por lo sano. Ciertamente a veces no es tan fácil, pero hay que pedirle al Señor la gracia para que nos acompañe todos los días de nuestra vida y sea la gracia del Señor la que nos permita acabar con el pecado, cortar con el pecado, cortar con aquello que nos aleja del Señor. Para nosotros puede ser imposible, sí, pero para el Señor nada es imposible y Él nos da su gracia, este don gratuito para tener la fortaleza y la fuerza para vencer el mal. Pidámosle al Señor pues que nos conceda esta gracia de ser testimonio de fe para los demás, ser personas que acabemos con aquellas cosas que nos apartan del Señor, con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos dé siempre esa gracia de confiar totalmente en nuestro Señor Jesucristo. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Se despide su hermano y amigo en Cristo Jesús, Diácono Mario. Que todos tengan un excelente día. Abracitos para todos. Te invito a que compartas esta reflexión con tus contactos y en tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas y déjanos tu like. También puedes encontrarnos en Facebook, Saboreando la Palabra de Dios.